Bueno, bienvenido Alejandro Mota a la Maratón de Mentores. Alejandro pertenece es miembro directivo de la Red Global de Mentores, el presidente que salió este año, y lo tenemos acá para compartir un poquito de las reflexiones que como mentor vamos haciendo. Un mentor es aquel que capitaliza su experiencia de vida y después convierte eso en algo nutritivo para otros. Así que Alejandro, bienvenido y te invito a esto, ¿no? Que nos compartas. Gracias, Ana. ¿Qué has aprendido en este Sí, 2020 y qué le podemos transmitir a la gente? bueno, creo que este 2020 fue un año realmente para aprender, ¿no? Porque fue un año atípico, un año muy difícil. Creo que fue una clase o una materia que no la esperábamos, no la teníamos en la agenda. A mí te digo que me desestructuró mucho, soy ingeniero y soy muy ingeniero en la vida, no solamente que trabajo planificando proyectos de ingeniería y instalaciones eléctricas en la industria, eso me hace ser una persona muy planificada para mi vida también. Yo arranqué enero trabajando 12 horas al día, tomando personas en la empresa para poder delegar mis ausencias. Tenía planificado 100 días fuera de Argentina, fuera de mi país, con un tour por 14 países, con la Red Global de Mentores. Justamente teníamos el Tour 2020, en donde pasábamos por 14 ciudades, junto con Latin American Quality, en los summits de Latin American Quality. Y en febrero pasó lo que pasó, en marzo en Argentina hubo aislamiento obligatorio y realmente a mí como a muchas personas le impactó fuerte. O sea, normalmente el primer golpe del encierro es un periodo de incertidumbre, ¿no? De dónde estoy, qué hago y ahora qué. Entonces un montón de preguntas y bueno, 15 días, 3, 4, 5 semanas así, hasta que después aparece el periodo de la aceptación y de la replanificación del año. Por suerte pude dos cosas. Una, hacer toda una reingeniería de las empresas que conduzco y de la red global de mentores, porque eso es lo primero que tenés que hacer, ¿no? Cuando se te modifica el escenario. Tenés que replanificar de acuerdo al entorno. Entonces, una de las cosas que tuve que aprender es eso, a que te pateen el tablero y que puedas recoger las piezas para seguir jugando. Que para un ingeniero es difícil, no es fácil, cuando vos sos muy estructurado. Claro. De todas formas, el primer aprendizaje que tuve es ese, agarrar las cartas, embarajar y volver a distribuir, y entendiendo que las reglas de juego son otras, que no te puedes mover de tu casa, de que no puedes levantar la persiana de tu negocio, de que tus empleados tienen que seguir trabajando desde su casa, que tenés que de alguna forma hacer el traqueo, el seguimiento de la producción de ellos dentro, en lo que se denomina el home office, el trabajo desde sus casas, el replanificar todos los meetings de presenciales a virtuales, el entender el concepto que muchas veces conversamos de los encapsulados, de poder volcar el conocimiento en videos para que esos videos puedan seguir produciendo, aunque uno no pueda estar trabajando, como hacen los músicos, graban un disco y royalty por la comercialización de ese disco, independientemente si ellos están o no activos en producción. Entonces, creo que el primer aprendizaje es ese, ¿no? Es el reinventarse laboralmente, porque hay que seguir comiendo, hay que seguir pagando cuentas, hay que seguir manteniendo a las familias que viven de la empresa. Totalmente. Sí. Y otro aprendizaje importante
ya tiene que ver en lo personal. En lo personal y te diría en lo espiritual, ¿no? Porque siempre yo tengo en agenda el crecimiento profesional, el crecimiento personal y el crecimiento espiritual. Y yo creo que, como hay un artículo en mi blog que habla sobre las bofetadas, la bofetada colectiva, que fue la pandemia, la, la penitencia colectiva, que fue la pandemia, como toda penitencia, que normalmente uno piensa, o yo pensaba que en las penitencias cuando te mandan al rincón a pensar, en el colegio, por ejemplo, pensé que era exclusivamente para dejarte en ridículo con tus compañeros, y Claro, no, era un es un castigo, ¿no? tiempo, una ventana de tiempo. Claro, normalmente uno cuando es chico lo ve así, ahora que es grande, ya tiene unas cuantas canas, podés entender que la penitencia es una ventana de tiempo que permite que el consciente tenga una conversación íntima con el inconsciente y que pueda ver si lo que está haciendo es coherente con lo que está sintiendo. Entonces, ese es otro aprendizaje, el permitir analizar la coherencia entre lo que hago y lo que siento. Lo que hago, lo que pienso y lo que siento. Normalmente nosotros decimos que una persona es coherente cuando hace lo que dice, dice lo que piensa. Pero más que la coherencia hay que ver la integridad, ¿no? Que uno haga con lo que dice, que diga lo que piensa y que piensa lo que sienta. Ahora, esto último solamente te lo permitís cuando estás en penitencia, cuando meditas, cuando te permitís un espacio de tiempo para analizar y para esto que te decía, que el consciente tenga una charla íntima con el inconsciente. Entonces, ¿qué aprendizaje obtengo del 2020? Es eso, ¿no? A nivel laboral, la reinvención que es necesaria hoy con pandemia y va a ser necesaria en un futuro inmediato. Vos sabés que yo ando con tecnología, ando con la automatización y con la realidad aumentada y realidad virtual, inteligencia artificial. Bueno, en un futuro vamos a tener, no va a ser una pandemia, una enfermedad, pero sí va a ser la tecnología que va a tener, nos va a obligar a reinventarnos porque muchos vamos a quedarnos sin trabajo, producto de que la inteligencia artificial va a reemplazar muchos oficios y muchas profesiones. Entonces, tenemos que reinventarnos, no es solamente por pandemia, es por No, pandemia y será por otras cosas, tal pero cual. tenemos que reinventarnos laboralmente para sentirnos productivos. Un ser humano, muchos dicen, hoy, pero cuando venga la inteligencia artificial, ¿de qué vamos a comer? Yo creo que vamos a comer porque los gobiernos se van Sí, a modernizar y con subsidios y demás no le va a faltar comida a nadie. Ahora, el comer no es lo único y necesario para poder vivir. Una persona se levanta con un propósito en el día, con un objetivo y más que nada con la necesidad de sentirse útil. Entonces, creo que más que comer, el desafío es sentirse útil sí, cada día. coincido, coincido. Eh, entonces, bueno, El sentido ahí profundo es de la vida, donde ¿no? reside. Exacto, exacto. Así que bueno, en lo laboral, eso y en lo personal y espiritual, la necesidad de dialogar con uno mismo, ¿no? Creo que es una necesidad que por ahí el día a día nos desvía de ese verdadero propósito que es, eh, que es la expansión de la conciencia humana, ¿no? De alinear Total. nuestro propósito cultural o propósito del ego con el propósito del alma. A Así mí, que ahí aprendiendo mucho ahí, creciendo mucho ahí, Ana. me gusta eso porque creo que para aquellas personas donde vivieron esto como una penitencia, digo, de cara al futuro, tal vez sea, bueno, que no venga la penitencia puesta afuera, sino que nos tomemos nosotros esos espacios de reflexión, darle espacio a esa conversación entre consciente e inconsciente, o sea, meditar, salir a caminar, contemplar, no sé lo que a cada uno le resulte, pero creo que es fundamental para nuestra expansión. Sí, yo, a ver, siempre traté de que, y pensé de que qué bueno que si todos seríamos conscientes y podríamos... y la otra vez escuché en un congreso a una persona que decía, hay un tercio del mundo, de los habitantes del mundo, que no necesitan, porque ya son conscientes. Hay un tercio que esta pandemia los va a hacer reflexionar y les va a cambiar hábitos, y hay un tercio que no la van a ver. No.
Entonces, nosotros que estamos conduciendo una comunidad y somos parte de otras comunidades también y estamos con un poco con esta misión, ¿no? de evangelizar a otras personas y demás, pude entender de que las personas tienen su tiempo y uno tiene que tener el capricho de querer que todo el mundo cambie. Hay un tercio Eso es que sí van garantía a de cambiar insatisfacción. y otro tercio... Claro, entonces uno no debería frustrarse porque ve a alguien que saca la mano por la ventanilla y tira todavía la lata de cerveza o de gaseosa, tira por el auto, ¿no? Sí. Pensando que esa lata alguien se va a levantar sola, no sé, pues lo que piensan al hacer eso, ¿no? O bueno, seguir viendo qué nivel de contaminación que tienen muchas industrias para con el medio ambiente. O la utilización de materiales no reciclables, Claro. el consumo en exceso de cosas que no necesitamos consumir, y justamente la pandemia nos hizo ver mucho eso, ¿no? Sí, Estábamos consumiendo un montón de cosas que no necesitábamos consumir. total. Y así un montón de cosas, no sé, y no quiero Sí, ser política, pero también los actos de corrupción, hay un montón de actitudes que tenemos los seres humanos sí. que necesitamos cambiar, Será el momento para algunos ahora, otros será más adelante. El tiempo lo irá definiendo, ¿no? Total. Yo creo que cada uno con lo suyo, ¿no? Esto que decías recién, de querer que el otro cambie es garantía de insatisfacción, digo yo, ¿no? Porque el otro va a hacer lo que sienta y lo que su proceso evolutivo lo lleve. Pero como cada uno, mirar para adentro y darnos permiso a nosotros mismos a que cada uno pueda ir tomando esos espacios de reflexión. Me gustó lo de barajar ideas de nuevo, que dijiste con las empresas y todo esto, y con la realidad que cada uno tenga como aprendizaje de, ok, pueden venir estas circunstancias no planeadas y entonces, ante eso, por más ingeniero que sea, como barajar y dar de nuevo con las piezas que Sí. tengan, no quedarnos quietos en eso. Bueno, el ingeniero es muy bueno para eso, porque nosotros en la facultad nos enseñan a resolver problemas todo el tiempo. Nosotros cuando vemos un problema, a diferencia de otra persona que ve un problema, nosotros ya estamos viendo una solución a ese Claro. problema. Entonces, por eso el ingeniero piensa diferente a un médico, piensa diferente a un psicólogo, a cualquier profesión, porque no ve el problema, está mirando, ya está pensando en soluciones para eso que está viendo. Y sí, y uno resuelve el problema con los recursos que tenés en la mano. Entonces, lo importante es que seguramente la siguiente pregunta es, ¿qué consejo le das ¿Qué aporte le que se daría a resuelva las este problema? personas? Eso hace un mentor. Claro, entonces esa es la pregunta que sigue siempre, ¿no? Pero ¿y ahora qué hago? Está bárbaro, sí, vi la pandemia y demás, pero estoy cerrando el negocio, estoy bajando la persiana o la tuve que cerrar. Entonces, ¿qué se hace? Hago una analogía. Miremos la empresa como si fuese una casa. ¿Está? Entonces, hay casas que para poder seguir viviendo, le tiro una pared, le armo otra pared, le saco una ventana, le corro una puerta, le hago un recubrimiento de membrana arriba para que no pase la humedad. Es decir, le hago un par de modificaciones y sigo viviendo. Eso, por ejemplo, me pasó en una empresa de ingeniería. Yo tengo una empresa de ingeniería de software y de ingeniería eléctrica, un equipito de 10 ingenieros haciendo ingeniería para la industria, en donde es una casa en donde le hice 2 o 3 modificaciones y seguimos Y sí, viviendo. ¿Qué claro. modificaciones le hice? Los mandé cada uno a su casa. El que tenía en su casa una máquina más poderosa que el de la oficina, no se llevó la máquina de la oficina. El que tenía una máquina peor que la oficina, se llevó la máquina de la oficina. Algunos se llevaron escritorios, otros ya tenían. Algunos se llevaron la butaca ergonométrica, otros ya tenían. Le instalamos un sistema de gestión de horas, un traqueo de horas, para que ellos puedan poner a fin
y no al fin de la jornada, no a las 5 de la tarde, porque la gente normalmente trabaja de 8 a 5 de la tarde. Ese software no es que vos ingresás, estuve trabajando 2 horas en tal proyecto, 3 horas en otro proyecto, no, lo pueden llenar hasta las 12 de la noche o al día siguiente. ¿Por qué? Porque quizás ya desde las casas trabajan cuando tienen oportunidad, Sí. no en el horario específico de trabajo. Total. Entonces, ya no tienen que pedir permiso si tienen que ir al médico, ya no tienen que pedir permiso si tienen una clase de inglés a las 3 de la tarde, después reponen la hora cuando tienen disponibilidad. Entonces, una mano de pintura, una pequeña modificación y la empresa sigue Salió, funcionando. funciona. Y Ahora, otras, ¿qué pasa cuando tu empresa, por ejemplo, es una organización como la Red Global de Mentores, en donde había un tour por 14 países? Eran encuentros presenciales con gente, en congresos, en summit, en lo que fuese, en donde en ese caso tenés que destruir la casa, limpiar, mirar las bases y volver a construir. ¿Qué son las bases? La base es el propósito. Entonces, si tengo un negocio que no lo puedo usar, lo ideal es destruirlo, limpiar, ver las bases, cuál es la visión, la misión, el propósito del negocio, y volver a construirlo con un e-commerce. Por ejemplo, hay muchos locales de ropa que se han sí, reinventado con comercialización con plataformas de e-commerce, o restaurantes que han subido su porcentaje de delivery, que antes lo tenían como un valor agregado y ahora lo sí, tienen como, un detalle era. una unidad de negocio principal. Entonces, ahí se verá después la creatividad de cada uno, ¿no? Pero bueno, hay que reconstruir el comercio, el negocio, la fábrica, la industria, el estudio de servicio, lo que sea pero tiene que seguir funcionando, tiene que seguir funcionando. Y ahí, ya aprovechando que estamos en un entorno de mentores, ahí te encontrás con diferentes escenarios. Te encontrás con el empresario, en donde la empresa tiene más de 15 años, que ya estaba por encima del punto de equilibrio Sí, y que de repente, porque las empresas en Argentina y en toda Latinoamérica, cuando funcionan bien, funcionan con un 20-30% de rentabilidad, no funcionan con un 200% de rentabilidad. Entonces, si vos estás en un 20% arriba del punto de equilibrio y después la facturación se te cae en un 60%, quedaste a un 40% por debajo del punto de equilibrio. Entonces, rápidamente tenés que reducir la estructura de costo porque la masa de venta no la podés incrementar. Entonces, eh, vos venías en el avión en régimen permanente y pronto una tormenta. Entonces, ¿qué tiene que hacer un empresario que cruzó los 10 años de vida y que hace 10 años, hace unos cuantos años que ya dejó de ser emprendedor, ya es claro. empresario? La diferencia entre el empresario y el emprendedor es que el empresario pilotea una nave en régimen permanente y el emprendedor sabe hacer startup, ¿no? Sabe De despegar y despedir, sabe sí. manejar en tormentas. Entonces, un empresario que armó su propia empresa y que hoy está en una crisis, más que un mentor necesita un coach. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo recordar lo que él ya vivió hace 15 años atrás cuando armó su propia empresa. Eh, Problema es aquel hijo de fundador, aquel hijo de fundador que hoy ya no está su padre y que viene piloteando una nave en régimen permanente por encima del punto de equilibrio y que de pronto se largó una tormenta y se tiene que transformar en emprendedor. Pero yo nunca fui Nunca fue, emprendedor, si la empresa la claro, hizo mi papá. total. Nunca fue emprendedor. Él agarró Con el avión estable ya. el control de la nave cuando... Bueno, ese empresario necesita un mentor de emprendedores, necesita
O si el padre está, mejor, porque le puede decir, a ver, vení, que yo te enseño cómo la puse en órbita. Vamos a ponerla en órbita de nuevo, si ya se está por caer la nave. Pero si no, necesita un mentor para que lo asista. Entonces, y después está, ¿sabes? Hay otro grupo de personas que son los que vienen trabajando en multinacionales, en General Motors, en Nestlé, en Coca-Cola, en diferentes Sí. multinacionales que se achican, se van de la organización con una indemnización de ponerle, para decir una cifra, 20, 25 mil dólares. El tipo no sabe qué hacer con ese dinero. Sí. Y si Y se lo con la empieza a vida. gastar, se lo come en 3 años, en 4 años. Una persona de 45, 50 años que se va con una indemnización en su bolsillo después de trabajar 30 años en una multinacional. Y ahora, Sí. entonces, esa persona necesita no solo un mentor, necesita un coach o un coach mentor, porque necesita trabajar sobre su ser, necesita redefinir sus sueños, necesita trabajar sobre sus creencias limitantes, que eso lo hace un coach. Y después necesita una hoja de ruta y que lo acompañe a alguien que sepa transitar el camino que tiene que transitar, que eso es un mentor. Entonces, te quise dar esos 3 escenarios para que el que escuche diga, ah, yo soy del grupo 1, yo soy del grupo 2, yo soy del grupo 3. Claro. Todos necesitan una asistencia. No se equivoquen al momento de buscar esa asistencia, porque los profesionales que están asistiendo a los emprendedores, a los empresarios en general, tienen especialidades, ¿no? Entonces es bueno siempre saber, yo a mis emprendedores siempre les explico, vos te tenés que hacer de un mentor que haya ya transitado por el camino que vos querés transitar, Exacto. de un coach para que trabaje un poco sobre tus creencias limitantes y clarificar tu identidad, tu propósito. Si tenés alguna patología que qué sé yo, alguna violación cuando fuiste chico, o la separación de padres, o un duelo, bueno, necesitas un psicólogo para charlar de esas cosas, ni con el coach, ni con el mentor, esas No. cosas se hablan con el psicólogo. Necesitas de un inversor, Ángel, que te inyecte dinero como para que puedas despegar la nave. Necesitas un entrenador para que puedas entrenar en negociación o en pitch para levantar inversiones a futuro. Es decir, necesitas armarte un stakeholder en grupo de interesados de todos los colores, ¿no? Porque la gente tiene que empezar a distinguir los roles de esos profesionales. Una cosa es Sí. ¿Qué necesito? ¿No? Saber qué necesito. Claro, claro. Entonces, si necesito un asesor financiero o un asesor de marketing, no es lo mismo. Un mentor puede guiarlos, pero un asesor es un asesor. Un asesor en legales es un asesor en legales. Un mentor Sí. podrá tener idea de lo que él, de cómo tomó las personas, qué tipo de contrato hizo, pero no tampoco es un especialista en contratos. Es decir, uno tiene que respetar, entender cada disciplina, las distinciones entre ellas y saber en qué momento contratar. Digo, contratar por decir, ¿no? Sí, no, ir a Buscar buscar uno asistencia. u otro, claro. Cuando es profesional uno contrata, cuando es emprendedor siempre trata, son todos ad honorem, gratis, voluntarios, ¿viste? El No tenés para conocido pagar, que... no tenés para pagarle a nadie. Al menos los emprendedores que recurren a mí normalmente no tienen para pagar, por eso recurren a mí. Bueno, porque porque encuentran a alguien que claro, responde. Bueno, Ale, me sí, 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 no, encantó. pues siempre. Así, decime, si tenés Pero, para compartirle a la gente que nos escucha algún tip, algún ejercicio, algo que a vos te haya servido y que tengas para compartir en todo lo que es tu crecimiento personal o espiritual, tu mira, desarrollo. mira, sí, te voy a comentar algo que, que lo utilizo todos los días. No lo utilicé una vez para poder lograr conseguir un logro. Lo utilizo todos los días. Eh, en algún momento de mi vida me di cuenta que nosotros, los seres humanos, eh, nos mueve necesidades conscientes y nos mueven necesidades inconscientes. Eh,
un día entendí que una gran empresa no era una empresa grande. Una gran empresa no era una empresa grande, no era una empresa de muchos metros cuadrados, con muchos empleados, con muchos autos, flotas, no. Normalmente, la fiebre de los 30, 35 años que te lleva a tener una gran empresa con mucha gente, es una necesidad inconsciente de demostrarle a tus viejos, a tus amigos, a tu esposa, a tu esposo, lo exitoso que sos, ¿viste? Wow, mirá, es importante, mirá el Mirá sillón lo que grande que se logré, siente. mirá Claro, dónde estoy. entonces, ahora claro, entonces tu motor es la necesidad, es la necesidad inconsciente de querer ser valorado, de querer ser aceptado, de querer ser reconocido. En donde es una necesidad, la necesidad inconsciente es una necesidad que no genera placer. No genera placer. Simplemente tapa culpa, ¿no? O tapa esa inseguridad inconsciente. Pero bueno, cuando ya entendés, en mi caso, yo lo cuento y está en mi libro también y demás, el hecho de que buscaba mucho reconocimiento, en un momento buscando premios y recibiendo premios en Orlando, en Viña, en diferentes lugares, y vos cuando te pones a pensar no lo disfrutás, simplemente es para justificar tu nacimiento. Yo de grande me enteré que me habían querido abortar, entonces inconscientemente tenía ese recuerdo inconsciente de querer justificar mi nacimiento. Entonces, es eso, ¿no? Uno tiene que entender, está la persona que se le mueren los padres en los brazos y Sí. después estudia medicina, pensando y creyendo que cada persona que salvan Mamá es o su papá. padre. No, tu papá ya murió. Claro, ya murió. Entonces, y así. eh, eh, pero si vos te pones a observar a todos tus alumnos y discípulos y demás, te vas a encontrar que todos tienen una necesidad inconsciente. Y muchos viven hasta un nivel de edad muy avanzado, impulsados por esa necesidad inconsciente. Entonces, ¿cuál es mi consejo a lo que vos me preguntás? Paren la pelota y vean si los está moviendo una necesidad inconsciente. Porque si los está moviendo una necesidad inconsciente, están mal rumbeados en la vida. Están mal rumbeados. O sea, van a conseguir, yo conseguí comprar una casa muy cara, conseguí comprar autos muy caros, conseguí ¿por qué? Porque iba en busca de logros materiales, pero muy lejos de la felicidad. Entonces, el poder descubrir la necesidad inconsciente y llevarla a la conciencia y después decidir si haces eso por satisfacción, por placer, lo haces y eso sí, recién ahí genera felicidad. Me di cuenta de grande, a los 45 años, yo tengo 50, hace 5 años nada más que sé esto y que vengo viviendo de diferente forma. Y me ayudó mucho Ernesto Beibe, mi mentor por un par de años que me estuvo guiando, trabajando sobre duelos, porque siempre viene de algún lado. En mi caso fue del Sí. duelo, de la muerte de mi papá, que quedaron algunas cosas ahí, pero todos, todos. Hay un video que fue muy conocido, muy famoso, Cuerdas se llama, es un video que ganó un Cannes, Cuerdas se llama, una nenita que se hace amiga de un nenito que está en silla de ruedas, que le quedaban pocos días de vida y muere, y que de grande se dedicó a la docencia de chicos diferenciados. Es un video que te parte en 10, ¿no? Pero muestra esto, muestra cómo nuestras profesiones o nuestro comportamiento se sustenta de una necesidad inconsciente. Sí. Necesidad que tenemos que trabajarla en terapia o con un coach o con un mentor, con quien sea. No, ahí sí, no importa quién te ayude, pero necesitas esa ayuda, necesitas transferir esa necesidad del inconsciente al consciente, porque en el inconsciente hace mal, en el consciente realmente ahí se disfruta. Sí.
Y se hace desde la elección, ¿no? El otro vamos preso de un patrón que tal vez ni sabemos. Me encantó, Alejandro, gracias. Todos los días te lo recordás. Claro. Hay un montón sí, de ejemplos, si los ves. Hace muy poco, una chica de la Red Global de Mentores me contaba en el entrenamiento de Speaker Mentor, ¿no? Que yo los hacemos en la Red Global, contar un storytelling, una historia en primera persona. Y claro, la chica tenía un muy gran amigo, un día se pelearon, él le vino a pedir disculpas, ella no lo atendió y él se suicidó el otro día. Y ahora esa chica está ayudando a un montón de gente. Claro. Pero está bueno ayudar a un montón de gente desde el consciente, no desde el inconsciente, Sí. pensando que está ayudando al amigo. El amigo ya se murió. Entonces, te cuento una historia así rapidita y simple para entender, pero ejemplos como esos, ¿no? Pero, o la persona obesa que come porque tiene un recuerdo inconsciente de un antepasado, que es memoria segmentaria, de los padres o de los abuelos que estuvieron en la guerra, que acá en Argentina pasa mucho, que nosotros todos nuestros abuelos vinieron de Europa huyendo de la Segunda Guerra Mundial en los años 40, ¿no? Entonces, está esa necesidad de alimento que tuvieron nuestros abuelos y quedaron en nuestro ADN, y hoy hace que uno coma como un oso para copiar por si mañana no tenemos, y eso ya no pasó. Entonces eso le pasó a tu abuelo, ya no te va a pasar a vos. Entonces, la gente por ahí prueba con un montón de dietas y el problema no está en la dieta, el problema está en la necesidad inconsciente, de pasar esa necesidad de la inconsciencia a la conciencia para recién ahí poder sanarla. Entonces uno come por placer. Ahora, si come para copiar, ya está tapando o satisfaciendo una necesidad inconsciente. Presos de un programa. Sí. Me encantó, correcto. Alejandro, muchísimas gracias. Quiero que le dejes una última frase, frase a las personas, a ver qué nos están escuchando. Mis frases son de emprendedores. Vamos con eso. Son de emprendedores porque, nada, es mi pasión y siempre me gusta terminar con esto, ¿no? Que un emprendedor no depende de su inteligencia, de sus conocimientos, no depende de sus experiencias, depende solo de la capacidad de asumir riesgos. Y la frase que me encanta siempre decir es que el emprendedor nunca fracasa. El emprendedor solo posterga el éxito. Tarde o temprano, el emprendedor encuentra el éxito. Así que nada, siempre para adelante y seguir insistiendo y seguir persiguiendo los sueños, porque si no nos cumplimos nosotros nuestros propios sueños, nadie lo va a hacer por nosotros mismos. Totalmente. Así que ir para adelante, celebrar estas fiestas, esta Navidad, que ya las tenemos muy próximas, despedir este 2020 y que no vuelva nunca más. Bueno, volver no va a volver. Y nada, que no vuelva nunca más. Y afrontar el 2021 con esperanzas, con la cabeza mucho más predispuesta, con la guardia en alta, no pensando soluciones mágicas, vamos a tener la vacuna, pero hagamos de cuenta que no la tenemos, entonces planifiquemos nuestro negocio en la virtualidad, sigamos así al menos un año más, no estemos planificando en un negocio presencial, y nada, que sirva resiliencia, que sirva todo lo vivido en el 2020 para afrontar un 2021 con más sabiduría, ¿no? De hecho, que es nuestro eslogan dentro de los mentores. Nosotros es acopiar sabiduría para esgrimirla en el momento justo, ¿no? En el momento necesario. Me encantó. Así que eso, nada. Muchísimas gracias. Creo que emprendedores somos todos porque la vida de cada uno es nuestro propio emprendimiento. Así que emprendedores somos todos. Es que yo siempre digo que el emprendedor uno lo define siempre como un negocio y emprendedor es una actitud.
uno emprende una familia, emprende una carrera, emprende un viaje, emprende una empresa. Sí. Emprendedor es quien va en busca de sus sueños, no se queda esperando que eso suceda, sino va en busca. Pero bueno, un emprendedor va en busca de la vida misma, emprende la vida misma. Me encantó. Muchísimas gracias. Alejandro Mota, de la Red Global de Mentores, gracias por haberte sumado a la Maratón de Mentores. Un abrazo, un beso, gracias. Gracias a vos.